Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe, Nuevo Testamento. La palabra del Señor que viene siempre a nuestro encuentro. Ponemos las bases, decimos, teológicas en primer lugar, porque desde la teología, si nosotros entendemos bien el sentido de la palabra de Dios, después podemos hacer también una buena exégesis. Esto es viceversa. Al mismo tiempo en que hacemos una buena teología, sabemos de dónde está surgiendo, leemos nuestra historia, el aspecto histórico, crítico, nosotros podemos entender después con esta teología lo que es el sentir y el deseo de la comunidad al escribir la Escritura, podemos hacer una buena exégesis. Y al revés, cuando nosotros hacemos una buena exégesis, es decir, un buen estudio bíblico, que vamos a procurar ir entrando poco a poco en los libros, capítulos y versículos del texto sagrado, podemos también desde ahí sacar y entender bien y decir qué quiso decir a través de este texto. ¿Cuál es la teología que nos está transmitiendo el autor sagrado? Nosotros estamos reflexionando sobre los movimientos, así en general, en esta relación de Israel y la Iglesia. Y sobre todo estamos reflexionando de Israel en su relación con Jesús. Y al hablar de Israel estamos hablando de los movimientos. En este caso estamos hablando del movimiento farisaico en su relación con Jesús. Es decir, también en su relación de los fariseos con el pueblo de Israel, o mejor dicho, que representa al pueblo de Israel con Jesús. Y Jesús está representando al cristianismo, a esta comunidad naciente. Por ejemplo, las invectivas concluyen con una amenaza cuando te habla sobre los fariseos. Serpiente, dice, raza de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación de la Gehenna? Ustedes piensan que van a escapar del infierno, que llevará la Gehenna. La Gehenna era el lugar, históricamente ahí a las afueras de Jerusalén, donde se quemaba la basura. Sería para nosotros como cateura. Cateura es la Gehenna. Ahí se tiraba la basura de la ciudad, se sacaba. Hay luego una puerta, ¿verdad?, que hasta ahora se llama la puerta de las basuras, porque por ahí se sacaban todos los desechos de la ciudad de Jerusalén. Y se iba ahí a unos pocos metros, ¿verdad?, no quedaba muy lejos. Y entonces ahí en la Gehenna se lanzaba toda la basura y ahí se le prendía fuego. Y había un eterno fuego, ¿por qué? Porque siempre estaba encendido, ¿verdad? Se tenía que quemar la basura, siempre es indigna.
Por eso que Jesús después dice la Gehenna, o sea, el infierno, es comparado con eso, con el fuego eterno, dice. Es una forma, es simplemente una analogía para darnos a entender cómo se comporta entonces esta expresión, cómo nosotros tenemos que entender esta expresión. Por lo tanto, aquí, cuando se habla de las amenazas, se habla de los fariseos como serpientes, raza de víboras. ¿Cómo ustedes van a escapar a la condenación de la Gehenna, del infierno? La sentencia entonces aquí trae la memoria de la predicación del Juan el Bautista. Lo que se echa en cara a los fariseos no es la astucia de la serpiente, atención, sino que es su mortal peligrosidad. Atención, peligrosidad de la serpiente, mortal peligrosidad. Y ustedes entonces son serpientes, raza de víboras. Serpientes, raza de víboras. Si alguien te dice así, y va, y mala situación, la gente dice, serpientes, raza de víboras. Sos una persona muy peligrosa, quiere decir. Pero con la ñandella es ahí, a ver un poco, hay algunas expresiones que nosotros usamos en guaraní, por ejemplo, ne en su hue, va a decir la ne en su hue. En su hueco es esa persona que te muestra todo carita bonita, carita sonriente, sonrisa de diente colgate, ¿verdad? Pero sin embargo, ni en su hue formal, ¿verdad? O sea, está maquinando, ahí está maquinando el mal, está maquinando el mal. O sea, te engaña descaradamente, quiere decir. Por eso yo le decía anteriormente en nuestros programas cuando hablábamos anteriormente ante esa pregunta, ¿verdad? No es esta una acusación producto de una crítica exacerbada, decíamos anteriormente. O sea, ¿será que nos está cargando demasiado las tintas aquí? Y podemos decir que no, porque esta es la realidad justamente del pecado original. Peñan en su hue, nos escondemos. ¿Se acuerdan que Adán y Eva, después de haber pecado, qué dice? Se esconden, no muestran la cara, se cubren, se ponen taparrabos, se ponen máscara, se ponen la máscara ante el rostro, porque no está aceptando su realidad. Y entonces continúa por dentro, o es como ese sepulcro también que decíamos anteriormente y que aparece aquí en el capítulo 23 de San Mateo, como ese sepulcro, blanqueado, lindo, hermoso por fuera, pero por dentro somos podredumbre. Y eso es lo que dice aquí. Lo que se echa en cara a los fariseos no es la astucia entonces, porque la serpiente astuta, ¿verdad? Pero no es esa astucia de la serpiente, sino su mortal peligrosidad. En el capítulo 3 del Génesis encontramos cuando dice, y habla de la serpiente, dice que es la más astuta, dice. La más astuta entre los animales del campo. Pero aquí, cuando Jesús utiliza esta frase, según el Evangelio de San Mateo, no es que está hablando porque son astutos, ¿verdad? Como esa serpiente, sino que son peligrosos, son venenosos, somos venenosos. El fariseo es venenoso en este sentido. Por lo tanto, los presupuestos de que parten algunas palabras y motivos de este discurso contra los escribas y fariseos aluden a una época anterior a la destrucción de Jerusalén. Se admite ya aquí la presencia del rabinato, lo que insinúa que se trataba de una comunidad judeo-cristiana. Entonces quiere decir que en este tiempo el que está escribiendo estas frases, esto de Mateo 23, es ya una comunidad judeo-cristiana, que ya conoce el andar, el desarrollo del judaísmo, conoce muy bien. Se describen las circunstancias socio-religiosas de Jerusalén. Está en pleno florecimiento la misión judía, que dejó de existir cuando, a consecuencia de la gran catástrofe, es decir, en el 70, Israel tuvo que concentrar todas sus energías para poder asegurar su propia existencia después de la famosa destrucción ya de los romanos en el año 70 de la ciudad de Jerusalén. Entonces aquí se deja ya esa misión porque ellos salían, ¿verdad? En los prosélitos, la misión judía. Sin embargo, aquí se tienen que centrar todas sus energías para asegurar su propia existencia, porque si no, también se moría. Ahora, la casuística del juramento presupone la existencia del templo y de sus instalaciones. Quiere decir que hay algunas frases y algunos elementos que nos hacen entender que cuando se escribe, y claro, si Mateo
estamos escribiendo entre el 70, 80, tal vez algunas de estas frases que tenemos, algunas de estas expresiones que tenemos son las que surgen entre el 60 y 70, ¿verdad? Que después Mateo la vuelve a utilizar, porque supone que existe aún el templo, todavía no fue destruido, quemado, arrasado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Nuevamente el Papa Francisco rezó el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico junto a los peregrinos en la Plaza de San Pedro durante la celebración del Corpus Christi. Desde allí pidió a la comunidad internacional que busque maneras de poner fin a la violencia en Libia, donde la situación se ha agravado en las últimas semanas. Prego anche per le migliaia di migranti, rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni in Libia. La situazione sanitaria ha aggravato le loro già precarie condizioni, rendendoli più vulnerabili da forme di sfruttamento e violenza. Libia es especialmente peligrosa para los refugiados. Algunos de ellos son esclavizados por traficantes de personas que los suelen someter a tratos crueles. El Papa dijo que todos tenemos responsabilidad en esto. Nadie puede sentirse dispensado. Como era la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, llamó la atención sobre el fruto místico y el fruto comunitario de la Eucaristía. Questo duplice frutto dell'Eucaristia, il primo la unione con Cristo, il secondo la comunione fra quanti si nutrono in Lui, genera e rinnova continuamente la comunità cristiana. È la Chiesa che fa l'Eucaristia, ma è più fondamentale che l'Eucaristia fa la Chiesa. El Papa Francisco explicó que el misterio de la Eucaristía es recibir a Jesús para ser transformado desde adentro, para que haga de nosotros la unidad y no la división. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando de los elementos teológicos profundos que hacen que después la comunidad cristiana en su reflexión pueda poner por escrito lo que es la Sagrada Escritura, lo que se refiere en este caso que estamos estudiando al Nuevo Testamento, estos 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos a disposición. Miremos algo más cuando describimos aquí circunstancias socio-religiosas, quiere decir que el templo aún existía, aún no había dejado de existir, porque los romanos entran, invaden Jerusalén, destruyen el templo en el año 70 después de Cristo. Israel, por lo tanto, tuvo que concentrar todas sus energías para su propia subsistencia, porque si no se moría. Entonces, más o menos en este tiempo. Ahora, como en los tiempos normales, es decir, sin guerras, sin otras dificultades externas, se siguen cuidando los sepulcros, se siguen cuidando. Entonces aquí quiere decir que hay una posibilidad de vida, porque si seguimos cuidando los sepulcros tenemos tiempo incluso para ir ahí, ¿verdad? Porque cuando estamos en situación de guerra, en situación de catástrofe, entonces casi como que se van abandonando las cosas, ¿verdad? Medio se van dejando de lado.
Y siguen aún en pie los monumentos de los santos hasta ese tiempo, ¿verdad? Pero no obstante todo esto, los exégetas se preguntan si este discurso puede atribuirse al mismo Jesús o si no se trata en su totalidad de una formación posterior. La pregunta es ahora, ¿quién es el que está escribiendo esto? ¿Quién es el que está pronunciando? Es la comunidad judeo-cristiana que siente desde afuera una presión de la comunidad adestra, es decir, del judaísmo, o takrigay, es la cristiana, takrigay, no le deja respirar, no le dejan respirar. ¿O será que el mismo Jesús quien pronunció este discurso y que después se hayan introducido dentro del texto del Evangelio cuando se escribe? ¿No está este discurso en contradicción con la justicia y el amor de Jesús, con el espíritu que Él había transmitido, verdad? Porque aquí Jesús parece que no tiene compasión también. ¡Ay de ustedes, fariseos, hipócritas! El que se sentaba con los publicanos, que se sentaba con los pecadores, que se va a la casa del fariseo, que se va a la casa del publicano, que se sienta en la mesa con ellos, que se va a la casa de Zaqueo. Y todas estas cosas, ahora con este discurso de Mateo 23 nos parece una cosa medio contradictoria. Va a ver a Jesús. Él cambia con ganas de discurso. Va a ver. Ni por una vez eres joven ni eres caro ni cuál. Y vos encima dijiste que no vine para los que están sanos, sino para los enfermos, para estos tobamocoy, ¿verdad? Yo vine para estas personas corruptas, que siguen robando a pesar de la pandemia y todas estas cosas, ¿verdad? Yo para ellos vengo, para que se den cuenta y les anuncio el Evangelio. En tu misericordia, en tu amor, que vos les pasás la mano, ¿verdad? Le pasa a Zaqueo, que era súper corrupto, que robaba, etc. Y Zaqueo entonces entiende cuál es el mensaje de Jesús. Se levanta, se pone de pie. Anástasis, resurrección, cambio de vida, cambio de mentalidad. Pero Jesús que llega hasta su casa, conviene que yo me vaya a tu casa. Conviene, Zaqueo, que yo me vaya a tu corazón. La andé. La se recibieran, si nosotros no lo recibimos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, ciertamente que va a ser imposible, ¿verdad? Levantar cabeza. Diga, tú no va a haber conversión. Zaqueo se pone contento cuando Jesús va a su casa y lo recibe con alegría. Pero sabe que después el recibir con alegría a Jesús tiene una consecuencia muy, muy fuerte. Esa consecuencia es mi propia conversión. Esa consecuencia es responder a ese apelo y a ese llamado que Jesús me está dando. Mi hijo, convertite. Jesús no le dice nada a Zaqueo. Solo su presencia ya o forzaba y veteaba a Zaqueo. Porque la gente comenzaba a murmurar y murmuraba contra Jesús. Le estaba echando la culpa a Jesús. Jesús no sabe, en la casa de ese bandido, de ese tipo corrupto, de ese tipo que ahí sobrefacturó todo, que esto, que aquello, bla, 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 que le ha robado a los pobres de esta manera, al Estado. Y entonces la gente le critica a Jesús porque se va a la casa de esa persona. Jesús, ¿quién es? Él hace su misión y su función. Yo vengo para los pecadores. A Jesús, mañana, hasta que después, como el otro escucha que todos no le tiran la pelota o el fardo a Zaqueo. No es que le dicen, bien de Zaqueo, de bandido, de pean, de amoa, de Yeshak, de recibir, venían de Yárabe, él es el Mesías, ¿cómo le vas a recibir? No sos digno vos de recibirlo, etcétera, etcétera. De todo le podían decir a Zaqueo, pero nadie le critica a Zaqueo al final de cuentas. Todos le están criticando a Jesús porque Jesús, que dice que es el Mesías, se va y que come con estos pecadores, como un hasta la pecador. Y entonces ahí viene la frase que nos toca a todos, ¿verdad? Porque esa reacción después será la de Zaqueo. Zaqueo se pone de pie y le dice, Señor, si he robado verdaderamente devolveré, y devolveré 4 veces. 4 veces, quiere decir todo, quiere decir 4 veces más. 4, el número cardinal, ¿verdad? El número de los puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este, oeste. Eso quiere decir todo. Le devolveré 4 veces más, devolveré todo lo que he hecho de mal. Voy a comenzar, Señor, a hacer un cambio profundo, un proceso. Y ahí recién Jesús habla en el versículo
final. Este verdaderamente también es hijo de Abraham. Este también es hijo de Abraham. Aquí, hoy ha llegado a esta casa la salvación. Entonces la salvación no es simplemente decir Señor, Señor, Señor. La salvación no es esa. La salvación es, en todo caso, gritar y decir Señor, Señor, el Señor te pasa la mano, viene a tu casa, se sienta contigo, pero no va a hacer lo que vos tenés que hacer. Sos vos el que tenés que después levantarte como Zaqueo. Eres Señor, verdaderamente hice mal. Si he robado verdaderamente a esta gente, me comprometo ahora delante de vos, Señor, ¿viste? Porque vos llegaste a mi casa, entraste en mi vida. Y gracias, Señor, porque viniste a mi vida. Bueno, queridos amigos, se dan cuenta que esta es una cosa maravillosa, ¿verdad? Entonces, por eso estamos diciendo, ¿será que aquí no hay una contradicción en este discurso en que Jesús es muy duro con los fariseos? Porque le está diciendo, hay de ustedes, ¿verdad? Hay de ustedes, que son guías falsos, mentirosos, corruptos. Entonces vamos a seguir mirando más y a ver cómo respondemos a esta pregunta que nos deja un poco en incógnita. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Eres aquel que la muerte venció. Eres aquel que me liberó. Eres Señor, eres mi Dios, mi creador. Eres aquel que las tinieblas quitó, que mi pecado ya perdonó. Eres Señor, eres mi Dios, mi creador. Eres aquel que las aguas abrió. Eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi creador. Eres santo, yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Eres aquel que las aguas abrió. Eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi creador. Eres santo, yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Oh Señor. Yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Eres aquel que la muerte venció. Eres Señor, eres mi Dios, mi creador.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Recordemos que en este tiempo habíamos hecho esa pregunta, si ¿será que esto no es muy duro, verdad, de parte de Jesús, lo que está diciendo? Parece que cambió y parece que hay una contradicción con eso de la misericordia, que Él venía para los pecadores, ¿verdad? Para los fariseos, para los saduceos, para, en fin, los publicanos, para todas estas personas. ¿Dónde está entonces la misericordia del Señor? Entonces nosotros tenemos que saber que la misericordia, antes que nada, ¿saben qué es lo que exige la misericordia para que exista misericordia y amor de Dios? Apertura del corazón y apertura de la mente. Es decir, ya que estamos en el mal camino. Si nosotros no nos damos cuenta de que estamos en el mal camino, ciertamente que es imposible el perdón de Dios. Escuchen bien lo que les digo. Es imposible el perdón de Dios si yo no me doy cuenta, si yo no me arrepiento de que estoy en el mal camino. Por eso hay que dar un paso, por eso es que uno tiene que lanzarse verdaderamente a este nuevo camino, a esta nueva entrega. Y es lo que nosotros aquí entendemos muy bien. Esto nosotros entendemos muy bien cuando Jesús entonces lo que está haciendo es sentarse, comer con los publicanos, estar con ellos, solamente su testimonio. Hasta que después entonces la respuesta ¿de dónde viene? La respuesta viene del corazón del pecador, que dice, aquí me ha impactado la presencia de Jesús, lo que Jesús ha dicho me convence y entonces yo hago este camino, este proceso de cambio, este proceso de conversión. Nosotros algunas veces, y hasta ahora muchos, yo por lo menos como sacerdote escucho que algunos vienen y dicen, ¿cómo quiero que el Señor me convierta, que el Señor me cambie? Bueno, el Señor te cambia, porque el Señor está presente ahí, pero el Señor está presente en silencio, te mira, te ofrece y te dice, mi hijo, aquí está. Dios no hace con varita mágica un cambio así, chic, chic, bueno, que cambie fulano, listo, ahora ya un santito. No. El cambio que te ofrece Jesús, vos ya lo tenés en tu corazón, en tu mente, en tu conciencia. De que ya igual, papá. De que igual la remondalla, haré igual poner la remondalla. Haré igual ponerla sobre facturas agua. Haré igual poner que hiciste cosas ocultas, ¿verdad? Y entonces ahí es el Señor que te está hablando, ¿verdad? Es ahí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, y nos ponemos ante el Señor. Reconocemos que hicimos mal. Reconocemos que tenemos que volver. Reconocemos que tenemos que devolver, ¿verdad? Así como Zaqueo, devolveré 4 veces más. O sea, todos los intereses que él ya se había ganado ya a través de todo lo que había robado, ¿verdad? Entonces devolveré 4 veces más. Es decir, todo le voy a devolver a la gente. Bueno, desde este punto de vista podemos mirar también sobre el aspecto de la misión cristiana. Miremos un poco este otro aspecto. Esa misión cristiana, o sea, del judeocristianismo, ya está en marcha en este momento. Según este discurso que nos habla sobre la justicia de los fariseos, es pura y totalmente hipócrita. Según este discurso, ¿verdad? Totalmente hipócrita, totalmente falsa. En la parábola del fariseo y del publicano, ahí se nos muestra mejor, que en otra oportunidad hemos estudiado y hemos leído. ¿Por qué? ¿Por qué es falsa y por qué es hipócrita? Y porque él se pone ahí ante Dios como si yo fuese el que está juzgando a todo el mundo. Es decir, con las cosas externas yo pienso que con eso le estoy complaciendo a Dios. Y esta viene a ser un poco también la tendencia de la religión baja que decimos nosotros y hemos explicado en otras oportunidades. La religión baja, que significa más bien lo que apunta al sentimiento, ¿verdad? A ese deseo, es como decir ante lo luminoso, bueno, yo como que ofrezco algo y listo, es una retribución. Yo te ofrecí, yo te di, entonces vos me tenés que dar. Y sin embargo, ante Dios no es eso. Ante Dios es una libertad total y absoluta donde cada uno tiene que ponerse y decir, Señor, por la gracia que recibí de tu parte, yo también en ese signo, en ese gesto de agradecimiento, vivo profundamente porque sé que eso me lleva a mi autorrealización, porque soy criatura. Y como criatura tengo una finalidad. ¿Cuál es mi finalidad? ¿Cómo tengo que llegar a eso? Bueno, y entonces por eso Jesús le dice en la parábola del fariseo y del publicano,
que se supera el fariseísmo de una manera radicalmente diferente y al mismo tiempo más profunda. En esta parábola se admiten la piedad y la justicia de los fariseos. Se admite la piedad y la justicia de los fariseos, aunque son declaradas insuficientes para la época ya presente de la espera del reino de Dios. Por eso decíamos, vamos a mirar un poco de nuevo, 18, Lucas 18, 9. Lucas 18, 9, abran un poco ahí por favor su Biblia. Vamos a mirar porque es importante mirar cuando dice declara válido lo que está haciendo el fariseo. No es que está haciendo una cosa mala, porque el fariseo de por sí se esforzaba. No piensen que el fariseísmo era un movimiento negativo, era buenísimo. Dice, 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano, la presentación. Y ahora dice el fariseo de pie. Aquí luego ya esta actitud que el autor sagrado no lo deja de balde, ¿verdad? Cuando le está diciendo de pie, entonces dice, se pone a rezar. Y decía en voz baja el fariseo, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Muy bien. Hasta ahí, hasta podemos aceptar, ¿verdad? Un poco medio picantecito, ¿verdad? Pero está bien, el fariseo no era como los demás hombres porque se esforzaba. Le damos su valor de su esfuerzo. No soy como los demás hombres porque yo me esfuerzo. Listo, muy bien mi hijo, está muy bien. Hasta ahí te acepto, no hay problema. Pero después dice, todos los demás dice, son ladrones, injustos y adúlteros. Bueno, aquí un poco más picante todavía. Pero también no es que esté fuera de la realidad. Porque hay muchísimos que son ladrones, son injustos y son adúlteros. Hasta ahí, bueno, también podemos decir, porque esa es una realidad. También en nuestra sociedad. Yo también me puedo poner ahí y digo, bueno, Señor, te doy gracias porque no soy como ese fulano de tal, que es un ladrón, que es un corrupto, que es no sé qué cosa, ¿verdad? Y cierto, puede ser que no seas de esa manera, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí te aceptamos. Y después dice, ni tampoco soy como ese tipo que está ahí, como ese publicano. Ahí sí que ya metimos la pata. Ahí metimos la pata. Porque hoy ya estás juzgando a la persona. El otro, por ejemplo, estábamos juzgando todavía las acciones. El hecho de robar, el hecho de ser un corrupto, el hecho, no sé, de ser un infiel, etc. Esas son acciones. Pero no estamos entrando todavía a juzgar a la persona. Pero aquí el fariseo metió la pata porque dice, Señor, no soy como este tipo que está aquí a mi lado. Ahí furaste feio y la brasilero. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Eres mi necesidad, solo en ti puedo confiar. Esperaré en ti, mi Dios, sé que tú me ayudarás. Te necesito, yo te necesito, Señor, yo te necesito, mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. So teach my song to rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. 'Cause Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you, oh, I need you, and every hour I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you. I want defense, my righteousness, oh God, how I need you. Mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta actitud del fariseo ante Dios,
aquí en esta famosa parábola, ¿verdad?, del fariseo y el publicano, capítulo 18, del 9 en adelante, justamente nos dice que el fariseísmo debe ser totalmente superado, porque el fariseo lo que no está haciendo es darse cuenta de su propia realidad, de su propio pecado. Entonces, eso es lo que de cierta manera imposibilita el perdón de Dios. Es lo único que imposibilita el perdón de Dios. ¿Pero por qué? Porque aquí entra la libertad del hombre. Dios no puede forzar la libertad nuestra. Dios actúa solamente cuando nosotros le damos nuestra llave, le entregamos cheque en blanco, por decir, para que el Señor pueda llenar en nuestra vida la acción y la fuerza de su propia existencia. Solamente desde ahí. Si nosotros no entramos en esta dinámica, va a ser siempre muy difícil entonces este cambio. Y por eso entonces, aquí en esta parábola, se admiten la piedad y la justicia de los fariseos, aunque son declaradas insuficientes para esa época. Esta debió ser más auténtica en cuanto a una postura ante los demás. Es decir, ellos tendrían que haber reconocido, y eso es lo que no están haciendo, no están reconociendo la presencia de Jesús. Eso es lo que la comunidad cristiana está echando en cara en síntesis. Ustedes simplemente se quieren encerrar en las leyes. El fariseísmo llegó entonces a ser una religión muy fuerte, donde eran muy exigentes. Atención que eran muy exigentes. Por eso yo le estoy diciendo, el fariseísmo no es una cuestión negativa, un movimiento negativo. Así como también nosotros con nuestros movimientos eclesiales. Hay muchos movimientos dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Hay muchos movimientos. Pero algunos movimientos son ya demasiado intransigentes. Todo el mundo está mal, ¿viste? Todo el mundo está mal. Por ejemplo, yo conozco ahí algún movimiento, ¿verdad?, que no quiere saber nada del Papa, por ejemplo. Y dentro de nuestro movimiento, pero ellos se llaman supercatólicos, ellos se llaman, y van contra el mismo líder, ¿verdad? Se meten en contra, ¿verdad? Porque esto, porque aquello. Es una vez oyente, o pointe subir, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir? Una falta de apertura, una falta de diálogo. Porque yo les aseguro que esos movimientos, si hacen un estudio serio, un acompañamiento serio, entonces no pueden decir muchas cosas, no pueden decir imposibles. Hay tal vez expresiones fuertes, expresiones que también uno puede equivocarse, ¿verdad? Pero atención que esto es motivo de diálogo, o tiene que ser un motivo de diálogo, motivo de escucha, y luego entonces caminar juntos. Recordemos que nosotros estamos dentro de una comunidad, y como comunidad necesitamos siempre de una institución, y una institución necesita siempre de elementos que puedan favorecer para que la comunidad pueda crecer. Pero de eso tenemos que estar súper seguros como instituciones así. Si vos tenés una empresa, no es que tu empresa se te quedó ahí anquilosada y vos nunca más, las primeras reglitas que pusiste ahí, eso nunca más cambiaste. No. Vos sabés muy bien que con el transcurrir del tiempo, si tu empresa va creciendo y creciendo, y tenés más gente, y tenés esto, y tenés sucursales, esto y aquello, y producir otras cosas más, etc., vas a tener que comenzar a tener gente nueva, a tener que tener estructuras nuevas, vas a tener que comenzar a tener leyes nuevas en el manejo del recurso humano, etcétera, el recurso de la producción. Entonces, eso es lo que pasa siempre con toda institución. Y para eso necesitamos un repensamiento, un reelaborar continuamente. No nos podemos quedar atados, cerrados, ahí, aferrados, ¿verdad? De esto no me pueden sacar porque yo, esto es lo que he conocido y no puede cambiar y nadie puede. No, estos son elementos de la reflexión humana inspirada profundamente con la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu. Pero es el Espíritu que habla en nuestra historia de salvación. Eso es lo que tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? Es historia de salvación. Y hoy nuestra historia de salvación es una reinterpretación, es una relectura. Lo que el Evangelio, lo que la palabra de Dios, lo que es el Evangelio, la buena noticia, para vivir auténticamente como criaturas de Dios, ¿verdad? Y esto es lo lindo, porque si entramos en esta dinámica, ahí
puede suceder el verdadero cambio y la verdadera conversión. Si eso no existe, no existirá un cambio y no existirá una conversión. Entonces hay que hacer ese camino, ¿verdad? Y esa es la misión cristiana, esa es nuestra misión como tal. Bueno, así por ejemplo, cuando nosotros en Mateo 23, 13-33 encontramos esta frase, ¿verdad?, de Mateo, todo esto son parte de una crítica contemporánea contra el fariseísmo, es decir, lo que después ellos comienzan a vivir y a encontrarse con el fariseísmo. Esta crítica aparece también en otros libros. Estas críticas aparecen en otros libros. Por ejemplo, en la Ascensión de Moisés aparece. En este pasaje de la Ascensión de Moisés se acusa a los maestros y se los condena porque se consideran a sí mismos justos y pretenden cumplir con total exactitud las prescripciones de pureza. ¿Viste? Ya de nuevo. Entonces, por eso es que le está echando en cara. Y quiere decir que si eso se escribe, se pone por escrito, no piensen que se pone por escrito simplemente porque me da la gana y porque yo le quiero ensuciar a esa persona. No. Es porque verdaderamente eso se estaba viviendo en la comunidad. Eso es lo que se está viviendo entonces allí, en esta situación concreta de la comunidad, de ese grupo humano. Y entonces, si estos se consideran los únicos, ¿verdad?, y condenan a los demás porque ellos se creen justos, ellos son los únicos, ¿verdad?, y todo lo demás. Ellos pretenden cumplir con toda exactitud las prescripciones, ¿verdad?, de la pureza. Ellos pretenden y dicen. Pero, por otra parte, dice, son codiciosos, son impíos, son mentirosos, codiciosos, impíos, mentirosos. Entonces, eso ya nos llama la atención y nos dice, ¿qué hacemos ante esta situación? Estas palabras quieren ofrecer, de cierta manera, una descripción de los fariseos. Estas palabras nos van describiendo quiénes son estos fariseos, cómo se comportan. En la comunidad de Qumran, sin embargo, era opuesta al templo y al sacerdocio de Jerusalén. La comunidad de Qumran, totalmente opuesta. No quería saber nada, ¿verdad?, del sacerdocio, porque parece, según nos cuenta este movimiento, ellos vienen y se escapan de Jerusalén, se retiran al desierto porque había sido usurpado el templo y por lo tanto el sacerdocio. Y ante esta situación ellos comienzan a repensar la comunidad de Qumran, qué es lo que ha sucedido y por qué estas personas se manejan de esta forma. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando en nuestro próximo curso bíblico sobre más temas sobre los movimientos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Ahora estamos mirando un poco sobre el fariseísmo. Iremos mirando otros movimientos también. Por el día de hoy concluimos aquí. Me despido de ustedes. Nos volvemos a ver mañana con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.